Hola, muchas gracias a todos los lectores del caso de la pólvora. El día de hoy tenemos una conversación sencilla, pero muy interesante con parte de los miembros de la familia. Y me gustaría presentar a Oscar y a Rogelio de manera sencilla y más que nada comenzar la conversación con Rogelio. Muchas gracias por compartirnos estos minutos, Rogelio. ¿Serías tan amable en comentarnos y presentarte y platicarnos, ¿no? ¿Cuál es el vínculo con la empresa que tienes y qué es lo que más recuerdas del caso de la empresa? Perfecto, muchas gracias. Mi nombre es Rogelio Fernández Agot, yo soy abogado y notario y ejerzo en Costa Rica. El vínculo que tengo familiar con la pólvora es que soy nieto de Lucas Fernández Fernández, el patriarca y el que hizo y montó todo el engranaje de la empresa, de esa empresa espectacular que fue la pólvora, que se dedicó sobre todo a actividades ganaderas, a siempre café, caña de azúcar, inmobiliario, y uno de los elementos que después le dio más réditos a la empresa que fundó nuestro abuelo, fue el dedicarse o invertir en la industria de la cerveza. Eso fue al final del camino lo que le dio más réditos a la empresa como fondos para manejar, para distribuir y para ampliar el negocio. En este caso, lo que pasó o por qué no se llegó a buen término a través de los años de la empresa, o por qué no se consolidó, por qué no se hizo más grande, fue que el traspaso de la generación de mi abuelo a la segunda generación de él, que son los hijos, ese traspaso estuvo rodeado de malas administraciones, de malas administraciones y de malas decisiones empresariales que tuvieron los hijos que puso a administrar. Y en esto quiero hacer una referencia de que el último hijo que puso a administrar, que fue Lucas Alvin Fernández, era una persona que se graduó de ingeniero eléctrico en la Sorbona de París. O sea, que no había estudiado, que no había conocido mundo, sino que efectivamente el abuelo, mi abuelo, el papá de mis tíos, les dio esa amplitud de conocimiento para que conocieran el mundo también. Pero lo que yo creo que falló, y no sé si me estoy adelantando, pero yo creo que lo que falló en cuanto a que no supieron catapultar el negocio o conservarlo, por lo menos como mínimo con los bienes que tenía, fue la falta de visión empresarial de casi todos los miembros de la segunda generación, que Ok. eso es, que eso es, yo creo que no es tan extraño, en algunas familias se da el caso, ¿verdad? Porque si vemos el caso de la pólvora, en donde dilapidaron, por así decirlo, una inversión que tenía de 25, 30 millones de dólares en aquellas épocas de 1930, 40, 50, individualmente cada uno de los miembros de la segunda generación no supo llevar a buen recaudo los bienes de la pólvora y no supieron llevar tampoco a buen recaudo y a desarrollarse como debieron haberse desarrollado ellos individualmente en sus profesiones y en sus empresas. No lo hicieron. Ok. Entonces yo creo que el principal problema fue la falta de visión empresarial de los miembros de la segunda generación y de que empezaron también con falta de transparencia para manejar el negocio, Ujú. empezaron también los problemas entre ellos y empezaron a tener un divorcio entre todos los hermanos, precisamente por la falta de transparencia y de que tuvieran también los otros miembros de la segunda generación, pues acceso por lo menos a la toma de alguna decisión. Ok. Ok, Rogelio. Oye, muchas gracias. Me parece muy interesante, sobre todo el hecho de que hablas de esta situación de decisión y familia. Considerando esta situación, eh, y si la empresa o sus directivos hubieran tenido la posibilidad de entender a la empresa bajo la perspectiva del diagrama de los tres círculos, pensando en una estructura sencilla, ¿no? Donde está la empresa, familia y propiedad. A lo mejor así como hacer un genograma donde están los diferentes actores y generaciones.
¿Tú crees que, entre algunas otras herramientas, tú crees que la empresa habría tenido la posibilidad de tomar unas decisiones distintas? Yo creo que sí, yo creo que sí hubiera podido tomar algunas decisiones distintas. Creo que sí, pero tengo mi duda. Un creo que sí, pero tal vez, porque como dije anteriormente, ninguno de los miembros de la segunda generación, ni siquiera en sus individualidades, profesiones y negocios que tenían, lograron salir adelante, sino que lo que hicieron fue, en realidad, comerse o vivir en gran parte de su vida, vivir de lo que les había dejado el patriarca, don Lucas Fernández Fernández, ¿verdad? Pero eso los hubiera ayudado mucho porque tal vez unidos hubieran podido salir adelante. Tal vez una cosa que se me olvidó comentar fue que al final del camino, al estar esa desunión entre ellos por la falta de transparencia, por la falta de que se dieran los resultados económicos de cómo iba la empresa, etcétera, etcétera, la sociedad le venció el plazo. Y para que el plazo se pudiera renovar, lógicamente antes de Ujú. vencerse, tenía que ser aprobado por todos los socios y los socios ahí no quisieron. Fue cuando incluso decidieron liquidar la sociedad, vender los Ujú. activos que quedaban, que había una casa valiosa en Barrio Montt también y unas deudas de una notificación que se había hecho inmobiliaria y que se tenían que recoger algunas de esas deudas que debían la gente que había comprado terrenos. Y, y decidieron nombrarme a mí como liquidador y al final yo Ujú. tuve el papel de liquidador de la sociedad. Ok, Rogelio. Bueno, pues sin duda, muchísimas gracias por tus respuestas y estoy seguro que serán de gran utilidad para los lectores del caso y para retomar esta experiencia en algunas otras organizaciones que estén atravesando por alguna situación similar. Me gustaría retomar a partir de este contexto y de lo que nos acabas de aportar, Rogelio, con Oscar, ¿no? Oscar, igual, muchas gracias por dedicar estos minutos a los lectores del caso de la pólvora. ¿Nos podrías hacer favor de presentarte y comentarnos cómo consideras que hubiera impactado en la empresa la existencia, por ejemplo, de un plan de sucesión, teniendo en cuenta hasta dónde nos lleva Rogelio ahorita con la descripción y la narrativa de la organización? Y bueno, saber si sabes que es complicado hablar de qué hubiera sido, pero ¿tú qué crees cómo crees que hubiera podido apoyar el hecho de que la empresa hubiera tenido un plan de sucesión? Sí, Antonio, muchas gracias. Mi nombre es Oscar Howell Fernández. Yo, entre otras cosas, me dedico a investigar y escribir sobre empresas familiares. Soy coautor del caso La Pólvora junto con Rogelio y Antonio. Yo pertenezco a la cuarta generación de la pólvora. O sea, yo soy bisnieto de Lucas Fernández Fernández. Sobre lo que planteas, sobre tener un plan de sucesión, yo creo que lo más importante, ya sé que es difícil hablar del hubiera o lo que hubiera sido, pero yo pienso que el proceso de selección del candidato a ser el sucesor, a ser la cabeza que llevara la empresa adelante, hubiera podido ser mejor. Es decir, realmente no hubo un proceso de selección, sino fue más una cuestión de, bueno, pues don Lucas como fundador tomó una decisión de que fuera una persona. De hecho, es decir, antes hubo otros y luego se lo pasó a Lucas Alvin, como bien decía Rogelio, y pues fue una entrega pues decidida a dedo prácticamente. Ujú. Y pues otro aspecto de un plan de sucesión que hubiera funcionado es la preparación del sucesor. En un plan de sucesión preparas al sucesor y también tienes un proceso que se llama el reino compartido o de transición, que es muy bueno para que trabajen hombro con hombro el fundador y el sucesor para tomar decisiones de cómo quieren llevar adelante la cosa. Naturalmente en ese tiempo yo creo que no pensabas en planes de sucesión como los piensas hoy en día, pero tener un plan de sucesión yo creo que hubiera ayudado mucho. Ok, perfecto.
En segunda instancia, hablando de esta situación y del plan de sucesión, ¿tú crees, consideras que a lo largo de las diferentes etapas de la empresa, faltó vincular más a los familiares en la organización para desarrollar una relación más estrecha entre familia, empresa y sociedad? O sea, pensando en el hecho de que es la empresa de la familia y los actores y cómo nos vinculamos y cómo nos mostramos hacia la sociedad como la familia, ¿no? Sí. Pues ya lo comentó Rogelio antes en su intervención diciendo que hubiera sido muy bueno que otros miembros de la familia de la segunda generación hubieran tenido una cierta participación o se hubieran involucrado en la toma de decisiones de la empresa, a lo mejor las cosas hubieran salido diferentes. Yo creo que aquí lo que hubiera faltado es tener algo como lo que hoy se conoce como el consejo de familia. Eso hubiera podido servir no solo para vincular a las personas que no estaban directamente involucradas en la operación o la gestión de los negocios, sino también a la siguiente generación, para crear como una visión de qué pasa después de la segunda generación. Casualmente, pues fue en el momento de hacer la sucesión a la tercera generación que, como lo contaba Rogelio, pues las cosas dejaron de funcionar y se llegó al final que ya sabemos. Entonces sí, yo creo que sí hubiera sido necesario crear más vínculo y crear más relación de la familia con la empresa y con la sociedad. Y yo creo que para eso hubiera sido necesario el consejo de familia, como lo tenemos hoy, pero en ese tiempo, pues yo creo que todavía era algo que estaba muy en ciernes, todavía no llegaba realmente. Sí, claro. Y si nos ponemos todavía más específicos en temas vinculados, me imagino que la idea de la riqueza socioemocional para la familia y cómo pertenece a la sociedad y cómo se desarrolla la empresa junto con la sociedad como parte de la comunidad, ¿no? Haciendo el vínculo empresa, familia y comunidad para evitar ahorita el término sociedad que se pudiera confundir con la sociedad de la empresa, sino más bien con la comunidad, pues esto pudiera haberle dado pauta para buscar un legado, ¿no? Hacia el interior y hacia la comunidad, ¿no? Sí, claro, porque yo pienso que uno de los puntos importantes en el caso de don Lucas era su legado tanto personal como en las industrias que participaba y en el desarrollo del país. Y eso no se vehiculó de forma correcta en el momento que se debió haber hecho. Tienes mucha razón, Antonio. Ok. Bueno, por último, si tú fueras, ahorita pensando en que eres parte de la cuarta generación, Oscar, si tú fueras CEO de la empresa, ¿no? En este momento y conociendo todos estos diversos temas y áreas de empresa familiar, ¿qué te hubiera gustado aplicar? O sea, ¿qué es lo que tú dirías, híjole, esta herramienta me hubiera encantado aplicarla a la situación de la pólvora? Bueno, hay tantas que te podría mencionar, pero si puedo escoger una, yo creo que yo hubiera tratado de desarrollar un protocolo familiar y hubiera buscado un acuerdo de socios concreto que pusiera en claro las relaciones entre las personas y pudiera alinear expectativas y estrategias a futuro. Yo creo que eso hubiera ayudado mucho y sería lo primero que yo trataría de hacer. No sé si Rogelio, tú hubieras hecho otra cosa, pero eso es lo que yo hubiera intentado. No, no, así es, así es, así es. Yo creo que eso faltó definitivamente. Sí, 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 eso eso hubiera, no. hubiera permitido alinear lo que comentaba Rogelio, ¿no? Ujú. Ajá, El hecho de, correcto. de que la generación la segunda generación tuviera esa visión también, ¿no? Y entonces saber que me tengo que preparar y que tengo que estar pendiente de lo que yo voy a recibir como parte, no solo como empresa, sino como legado, ¿no? Ujú. Y creo que Rogelio tocó un tema, una situación importantísima, ¿no? El hecho de que esa generación sí estaba preparada y tenía el contexto del mundo, ¿no? Sí, Y, claro. y que a veces eso no es suficiente. Necesitamos meternos más a detalle con respecto a preparar al interior a la familia, a la empresa, a la parte que tiene que ver con la propiedad de la organización y finalmente el vínculo con la comunidad para buscar una organización que prospere pues por varias generaciones. Ujú, ujú, ujú. ¿Les gustaría agregar algo más? Rogelio, por favor, o Oscar, quien guste. Rogelio, adelante. Adelante. No, no, no. Yo creo que este caso yo creo que esperemos que le sirva y creo que le va a servir
en la cátedra que se va a presentar, que le va a servir a muchas empresas para no hacer lo que hizo la pólvora o para no hacer lo que hizo la segunda generación de la pólvora. Y ese yo creo que es la gran lección que nos deja este caso, o sea, que no se puede hacer lo que hizo la pólvora de no tener transparencia, de no poner de no tener un consejo de familia, como dijo Oscar, y de que a través de ese consejo de familia se pudieran unir voluntades y unir esfuerzos y unir a los accionistas para tomar decisiones que no hubieran tal vez desembocado en lo que desembocó, de que se perdieron 30 millones de dólares. Sí. Gracias, Rogelio. Oscar, ¿algo más que gustes agregar? Pues nada más rápidamente que lo que decías es cierto que las personas de la segunda generación eran todos muy preparados, eran personas que pues sabían en el mundo que se movían, sabían de negocios, pero lo que te permite un protocolo, un consejo de familia, yo creo que eso es evidente en este caso, es verte desde fuera como grupo y valorarte en tus acciones desde fuera para decir, bueno, ¿dónde debo cambiar y dónde debo hacer las cosas diferente, ¿no? O sea, no necesariamente nada más por estar preparado o haber estudiado, estás en condiciones de encargarte de una empresa familiar con todas las complejidades que eso lleva, ¿no? ¿No? Excelente. Rogelio, Oscar, pues muchísimas gracias por estos minutos. Creo que el aprendizaje que se puede desprender de este caso va a ser mayúsculo para diferentes organizaciones, tanto en cuestiones académicas, en cuestiones empresariales. Y pues muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.